¿cómo están? Yo soy Flor y este es el canal de Manacuna Tejidos. En este video vamos a estar haciendo este chaleco que tengo puesto en este momento. Es un chaleco súper fácil que tiene un cuellito tipo tortuga, también tiene un elástico en la parte de abajo. Es un tutorial ideal para principiantes. Este tutorial va a estar dividido en 3 partes, ya que tengo ganas de comentarles algunas cosas, no solo el paso a paso, sino que veamos algunos hilados, que hablemos sobre la muestra de tensión, que hablemos sobre los grosores de los hilados, que veamos bien la estructura del chaleco para que así antes de comenzar a tejer tengamos bien en claro qué es lo que estamos haciendo. Por otro lado, si todavía no lo hicieron, les invito a que se suscriban a este canal, en donde voy a estar subiendo videotutoriales todo el tiempo. También comentarles que este tutorial, este chaleco, va a tener una guía PDF. Si te interesa descargarte esa guía, que va a tener esquemas y algunas fotos, lee la descripción de este video, que ahí te voy a contar bien dónde la podés encontrar. Si después de ver este video tenés alguna duda o querés hacerme alguna consulta, podés dejarla en la sección de los comentarios. Para empezar a tejer este chaleco, lo primero que vamos a hacer es ver bien cómo tomarnos las medidas y qué medidas necesitamos para hacer este chaleco de la forma y el tamaño ideal para nuestro cuerpo. Para el chaleco vamos a tomar la medida del busto, la cintura y la cadera, que son las 3 partes en donde podemos medir nuestro torso. Primero vamos a tomar el busto, paso el centímetro por la espalda. Fíjate que no se caiga, que quede bien en la misma altura del busto. No muy ajustado. Mira, yo puedo poner 3 dedos dentro del centímetro. Te vas a fijar y lo vas a anotar. Luego vamos a tomar la cintura, colocando el centímetro en la parte más fina del torso. También bastante flojito, lo vas a medir y lo vas a anotar. Y también vamos a tomar la cadera en la parte más ancha, por arriba de la cola. De estas 3 medidas nos vamos a quedar con una sola. Ahora a continuación te voy a mostrar con cuál. También vamos a tomarnos el largo total que queremos para el chaleco, ¿sí? Esto va a ser de acuerdo a donde quieras vos que te llegue el chaleco. Yo lo estoy midiendo hasta donde está el huesito de la cadera, colocando el inicio del centímetro en la parte más sobresaliente de tu hombro hasta donde vos quieras que te llegue tu chaleco. La sisa la vamos a tomar desde el mismo lugar que recién, pero vamos a medir hasta donde termina nuestro busto. Vamos a hacer una sisa bastante amplia. Bueno, antes de comenzar a tejer les quiero hablar un poquito sobre los hilados que pueden utilizar para tejer su chaleco. Desde ya les digo que van a poder utilizar el hilado que ustedes quieran. Yo solo les voy a mostrar algunas opciones que tengo acá y que utilicé ya para que vean. Pero como vamos a hacer una muestra de nuestro hilado, van a poder probar con el hilado que ustedes quieran y con una aguja acorde a ese hilado, ¿sí? Yo en este caso utilicé una aguja número 9 y utilicé este hilado, que es un hilado 100% merino, que en este caso tiene un proceso de teñido artesanal con quebracho. Este hilado es de Ecoliwen Hilados, es un hilado bastante rústico, tiene un grosor casi igual a un cashmere semigrueso, pero está bueno porque es suavecito, si bien es rústico, miren, es como una mecha. Es suave y está bueno para tejer. Yo pensé que quizá me iba a quedar muy tosco el chaleco, muy duro, tejido con este hilado, y la verdad es que no. Sí lo tejí con una aguja bastante grande, porque la trama es cerrada, ¿sí? Este hilado tiene un grosor de tipo worsted, que da 10 vueltas por pulgada, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poquito más de qué se trata esto de las vueltas por pulgada o las WPI. Otro hilado que voy a utilizar en este video para tejer el chaleco que vamos a tejer en este paso a paso es este, que es una mezcla de 50% cashmere y 50% lana merino, ¿sí? Es un hilado de tipo mezcla que ahora se encuentra en un montón. El grosor es casi el mismo al que les mostré anteriormente. Este es un poco menos rústico, es decir, más parejito. Y también da 10, creo que 11 vueltas por pulgada, da una vuelta más. Es suavecito y tiene caída, ¿sí? Después cuando lo tejamos les voy a mostrar que tiene bastante caída y que queda muy lindo. Y otro hilado que pueden utilizar, obviamente, es el cashmere semigrueso, el viejo y conocido cashmere semigrueso.
lo pueden usar tranquilamente. De hecho yo lo tejí con este mismo número de aguja, con una aguja 9, y me gustó cómo quedó. Así que pueden tranquilamente usar un cashmere que tengan en casa. Aproximadamente usé unos casi 300 gramos, ¿sí? De acuerdo al hilado, quizá el peso o la cantidad que utilicen va a variar. Yo para un talle M utilicé unos 300 gramos. Y les quiero mostrar ahora cómo medir las vueltas por pulgada o WPI. Yo recién les decía que estos hilados eran de grosor worsted. Cómo reconocerlos y qué significa eso, les quiero contar un poquito ahora. Las vueltas por pulgada o braps per inch es una manera de categorizar a los hilados de acuerdo a su grosor. Acá les voy a dejar una tablita para que ustedes vean las distintas categorías que hay. Van variando de acuerdo a la cantidad de vueltas que ese hilado da en una pulgada. ¿Cómo medirlo? Fíjense, yo acá tengo una regla que encontré en casa, ¿sí? Para que vean que pueden utilizar cualquier regla que tengan. Esta es de mi hijo. Y marqué acá la cantidad de centímetros equivalente a una pulgada, que son 2,4 centímetros. Fíjense, hice dos liñitas. Y acá, en este tramo que yo marqué, voy a comenzar a envolver el hilado. Se los voy a mostrar con este que tengo acá. Vamos a comenzar a envolver este tramito y luego vamos a contar la cantidad de vueltas que pudimos dar. Fíjense que envuelvo poniendo una al lado de la otra, no las superpongo, así hasta completar esos 2,4 centímetros. ¿Ya me salió? Ahí está. Bien, ahí. Ya completé los 2,4 centímetros y voy a contar. Tengo 1, 2, 3, 10 vueltas di con este hilado en una pulgada, o sea, en 2,4 centímetros. Esta es una forma de medir y de comparar hilados, ¿sí? Les voy a mostrar ahora, por ejemplo, con este hilado, ¿sí? Que es un mix que les mostré antes. Quizá podría dar una vuelta más, quizá no. A ver ahí. Bien, fíjense, envolví y tengo 3, 6, 9, 11 vueltas di con este hilado en una pulgada. Quiere decir que es un poquito más finito, pero casi el mismo grosor, ¿sí? Les voy a volver a poner la tabla para que vean. Eso pueden hacer ustedes para encontrar un hilado similar al que yo utilicé. Pero, ya les digo, pueden utilizar el hilado que ustedes quieran, ya que de acuerdo al hilado que elijan, vamos a elegir el número de aguja. Ustedes van a probar con la aguja que ustedes crean. Si tejen muy flojo, quizá una más chiquita. Si tejen muy apretado, quizá una más grande. Eso lo van a ir viendo. Ahora les voy a pasar a mostrar cómo es la trama que vamos a utilizar. Bien, para mostrarles la trama que vamos a utilizar, voy a usar un cashmere semigrueso y la aguja de 9 milímetros, que es la misma que yo utilicé para tejer el chaleco del primer modelo. Para comenzar vamos a hacer una cadena que sea múltiplo de 2, ¿sí? Yo voy a hacer una cadena de 20 puntos. Bien, ya tengo mi cadena de unos 20 puntos. Lo que voy a hacer ahora es hacer una cadena de subida para comenzar. Si nunca tejieron este tipo de tramas, les recomiendo que utilicen dos marcadores de punto para marcar los puntos iniciales de las vueltas, las cadenas de subida. Eso les va a ayudar a no confundirse al momento de tejer la muestra. Hice la cadena de subida. Voy a comenzar con un medio punto que va a picar en la tercera cadena desde la aguja, ¿sí? La cadena de subida la voy a dejar en el primer espacio. Voy a comenzar en el siguiente punto. Tejo un medio punto, luego una cadena al aire, me salteo un punto de base y en el siguiente tejo un medio punto. Una cadena al aire, me salteo una cadena de base y en el siguiente un medio punto. Así van a continuar hasta el final de la vuelta. Me salteo uno y tejo un medio punto. Bien, ya terminé mi primera vuelta. Lo que vamos a hacer para iniciar la segunda es girar el tejido. Vamos a hacer una cadena de subida,
A esta cadena le vamos a colocar un marcador. Quizá luego de tejer varias hileras ya no lo necesiten, pero al principio se los recomiendo para no perderse. Una vez que hice la cadena de subida y ya le coloqué el marcador, lo que vamos a comenzar a hacer son medios puntos, pero esta vez los vamos a picar en los espacios de cadena que dejamos de la vuelta anterior, ¿sí? Entonces, en este espacio de cadena voy a tejer un medio punto, hago una cadena al aire, me salteo este medio punto y en el arquito de cadena tejo el medio punto. Hago una cadena al aire, me salteo el medio punto y en el arquito de cadena tejo un medio punto. Así van a ir repitiendo hasta el final de la vuelta, siempre tejiendo en los espacios . Cuando llego al final, fíjense que en donde puse el marcador, en la primera vuelta, en esa cadena de subida, ahí es donde voy a tener que tejer mi último medio punto, ¿sí? Entonces, saco el marcador, fíjense si doy vuelta, esta es la espiguita del medio punto que tejimos en la hilera de abajo y esta es la cadena de subida, ¿sí? Este rulito que ven acá. En esa cadena es donde vamos a tejer el último medio punto. Bien, vamos a girar el tejido, levantar una cadena de subida y a esa cadena de subida le vamos a volver a poner el marcador. Y vamos a comenzar. Ahora van a repetir siempre lo mismo, ¿sí? En los espacios entre medios puntos, en los arquitos de cadenas, es donde vamos a tejer los medios puntos y vamos a hacer las cadenas entre medio. Ya le puse el marcador a mi cadena de subida y voy a comenzar a tejer repitiendo lo mismo que hice en la vuelta de abajo. En los espacios de cadenas, en los arquitos de cadenas que me dejó la vuelta anterior, ahí es donde voy a tejer los medios puntos. Una cadena al aire, me salteo el medio punto y en el arquito de cadenas tejo un medio punto. Una cadena al aire, me voy al siguiente arquito, medio punto, cadena al aire, me voy al siguiente arquito, y fíjense acá en donde tengo el marcador de puntos, en la cadena de subida de la vuelta anterior, ahí voy a tejer mi último medio punto. Hago una cadena de subida, giro el tejido, vamos a cambiar el marcador, lo vamos a sacar de acá y lo vamos a poner en la hilera de arriba. De esta forma, y vamos a comenzar la próxima vuelta. En el primer arquito de cadenas, tejo un medio punto, cadenas, y así continúo hasta terminar la vuelta. Para hacer la muestra les recomiendo hacer al menos unas 15 vueltas para que puedan ver bien cómo les va a quedar la trama con el número de aguja que eligieron. Si sienten que la trama les está quedando demasiado floja, utilizan una aguja más pequeña. Si sienten que está demasiado ajustada, utilizan una aguja más grande, ¿sí? A mí esta número 9 me parece que quedaba bien. Fíjense cómo va quedando la trama. Como tejí hasta ahora, voy a seguir repitiendo hilera tras hilera hasta tener una muestra un poco más grande, siempre tejiendo los medios puntos en los arquitos de cadena de las vueltas anteriores. Bien, fíjense, yo acá ya tejí varias vueltas más, tengo una muestra un poco más grande. Miren lo elástica que es la trama, ¿sí? Es elástica de arriba hacia abajo, no es tan elástica hacia los costados, pero igualmente es una trama que es flojita, que no gasta mucho material. Es una trama que nos permite tejer con una aguja de un número grande, como es una 9 milímetros, con un hilado semigrueso. Igualmente nos queda una trama que sigue siendo cerrada y liviana, ¿sí? Fíjense, yo hice acá una muestra un poquito más grande con el hilado que era mezcla de merino con cashmilon, con la aguja 9 también. Fíjense que la trama quedó súper flojita, tiene caída, pero sigue siendo una trama cerrada y floja. A mí me gustó también cómo quedó con la aguja número 9 este hilado, así que me voy a quedar con esta aguja y este hilado para tejer mi chaleco. Ahora tengo para contarles un poco cómo va a ser la estructura del chaleco.
Vamos a tejer dos partes que van a ser casi iguales. La única diferencia entre una y otra va a ser que a la delantera le vamos a hacer un cuello hacia adelante para que el cuello tenga un poco de caída, pero salvo eso, ambas partes van a ser iguales. Vamos a comenzar tejiendo nuestro chaleco desde abajo hacia arriba, ¿sí? Es decir, que vamos a tejer comenzando de la parte del elástico. El elástico lo vamos a tejer con tejido recto en esta dirección, ida y vuelta. Vamos a lograr el ancho que necesitamos para el chaleco y luego sobre uno de los laterales del elástico vamos a montar los puntos para comenzar a tejer hacia arriba. Ahora vamos a ver más o menos las medidas que voy a necesitar que mida el chaleco. Cuando me saqué mis medidas, me saqué la medida del busto, la medida de la cintura y la medida de la cadera. De estas tres medidas, yo la de la cadera la voy a descartar. ¿Por qué? Porque el largo total del chaleco es hasta arriba de la cadera. Entonces, solo necesito las dos medidas que va a cubrir la prenda, que son el busto y la cintura. De estas dos medidas, me voy a quedar con la más grande, con la que tenga el número más grande. En mi caso es el busto, que son 100 centímetros. Estos 100 centímetros corresponden al contorno total de mi cuerpo en la parte del busto. Lo voy a dividir por 2 para saber cuántos centímetros necesito para la delantera y cuántos centímetros para la espalda. En este caso la cuenta es fácil. A 100 lo voy a dividir por 2, voy a necesitar 50 centímetros para cada una de las partes de mis prendas. En el caso de este chaleco no vamos a agregarle centímetros de holgura a nuestra prenda, ¿sí? Yo me voy a quedar con la medida que tomé. Como la trama es un tanto elástica, se va a moldar al cuerpo, así que no le voy a dar holgura, yo quiero que me quede al cuerpo. Si ustedes quisieran agregarle unos 5 centímetros o más para que les quede más grande el chaleco, lo pueden hacer en este momento, ¿sí? Entonces ya sé, el ancho que necesito para mi chaleco son unos 50 centímetros. Ahora vamos a ver el largo. Yo medí el largo desde el hombro a el largo que yo quiero que tenga el chaleco, que es hasta el inicio de mi cadera, y en mi caso son unos 55 centímetros. Entonces yo acá voy a anotar que para el largo necesito unos 55 centímetros. Si bien ya tengo el ancho y el largo que necesito para mi chaleco, yo al chaleco lo voy a dividir en 3 secciones. El elástico, el torso y el busto, ¿sí? ¿Por qué? Si bien voy a tejer hacia arriba empezando del elástico, cuando llegue a la parte de la sisa vamos a hacer una pequeña disminución para darle esta forma a el chaleco en la parte donde van a pasar los brazos, ¿sí? Entonces, vamos a tejer el elástico, luego vamos a tejer recto hasta la sisa, ahí vamos a disminuir y luego vamos a continuar tejiendo. El elástico tiene de ancho unos 10 centímetros, ¿sí? Y también medí que para la sisa voy a necesitar unos 25 centímetros. Desde el hombro hasta la parte en la que termina el busto, tengo unos 25 centímetros, que es lo que voy a tejer en esta parte, ¿sí? Teniendo el dato total del largo que necesito, los centímetros del elástico y los centímetros de la parte de la sisa hacia arriba, voy a poder calcular cuántos centímetros tengo que tener en esta zona, ¿sí? Ya tengo mis secciones divididas. En esta prenda en particular no vamos a sacar ni múltiplos ni medidas de la muestra. La muestra la vamos a hacer para probar el hilado con la aguja y ver cómo queda la trama. Pero como vamos a comenzar con el elástico, lo que vamos a hacer es tejer el ancho necesario para nuestra prenda al momento de tejer el elástico y luego vamos a comenzar a tejer hacia arriba ya con el ancho deseado listo. Vamos a ir midiendo, ¿sí? Una vez que comenzamos a tejer, vamos a tejer unos 20 centímetros, vamos a hacer las disminuciones y luego vamos a tejer los 25 centímetros restantes. Eso en mi caso con mis medidas. Ustedes van a reemplazar esos datos con las medidas de ustedes para saber qué ancho van a necesitar. La muestra solo la vamos a utilizar para ver bien cómo queda la textura de la trama que vamos a tejer y si está acorde la aguja con el hilado, ¿sí? Pero no vamos a tener que sacar medidas, no vamos a tener que hacer múltiplos ni hacer regla de 3 simple. En este chaleco no va a ser necesario. Igualmente sí les recomiendo que hagan la muestra para poder asegurarse de que les gusta cómo queda la textura del tejido, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tejer un elástico de 50 centímetros. Bueno, vamos a comenzar a tejer el elástico, que es la parte inicial de nuestro chaleco. Yo me voy a quedar con el hilado que es mezcla, con la aguja número 9. Voy a comenzar haciendo una cadena de 10 puntos.
Con estos 10 puntos, con los que tejí todo el elástico, me quedó un elástico de unos 9-10 centímetros. Y a mí me pareció que estaba bien y me gustó ese grosor. Si ustedes quieren que su elástico sea un poco más finito, pueden hacer un elástico simplemente con menor cantidad de cadenas. También tengan en cuenta que yo estoy utilizando una aguja número 9, que es la misma que utilicé para la muestra. El elástico lo vamos a tejer en un punto distinto al que vamos a usar para la parte de arriba del chaleco, pero igualmente vamos a utilizar el mismo número de agujas, ¿sí? Ya tengo mis 10 cadenas de base. Si nunca tejieron este tipo de puntos que imitan o quieren imitar a los tejidos a 2 agujas, les recomiendo que utilicen 2 marcadores de punto, al igual que utilizamos al hacer la otra trama anterior. En este punto que vamos a tejer acá también les van a servir si todavía no están muy cancheras tejiendo este tipo de puntos. Entonces, tengo 10 cadenas de base, voy a tejer una cadena de subida. A esa cadena le voy a colocar un marcador. Y en este caso, a diferencia de la trama anterior que estábamos viendo, la cadena de subida no va a contar como un punto, ¿sí? Lo que nos va a marcar el marcador es el punto que no vamos a tener que tejer, ¿sí? Ahora ya lo van a ver. Bien, vamos a comenzar a tejer este punto que vamos a repetir a lo largo de todo el elástico. Vamos a comenzar tejiendo en la segunda cadena desde la aguja, ¿sí? Esta es la cadena de subida a la que le puse un marcador. Y voy a pasar a la segunda cadena. Voy a tomar la lazada, voy a picar, levantar y esta primer lazada la voy a pasar por dentro de las otras dos. Este punto se llama media vareta cerrada. Si no es una media vareta, fíjense acá voy a hacer otro. Lazo, pincho, lazo y levanto, tengo 3. Y no vuelvo a lazar para pasar, sino que simplemente de las 3 que tengo en la aguja, la primera es la que pasa por dentro de las otras. Continúo tejiendo de la misma forma. Lazo, pincho, levanto y la primera pasa por dentro de las otras 2. Así vamos a tejer hasta el final de la vuelta. Completé mis 10 puntos, tengo la cadena de subida más mis 10 puntos ya tejidos. Vamos a pasar a hacer la hilera número 2. Para eso vamos a girar el tejido. Vamos a hacer una cadena de subida. A la cadena le ponemos el marcador. Quizá, como ya les dije, no lo necesiten después, pero si recién están arrancando se los recomiendo. Ahora vamos a comenzar a tejer la próxima vuelta utilizando el mismo punto, ¿sí? Fíjense que acá arriba tengo la espiga de los puntos que acabo de tejer. Para tejer este punto, lazo una cadena y voy a tejer canalé por detrás. Quiere decir que voy a pinchar tomando la hebra trasera de la espiga del punto, ¿sí? El mismo punto que tejimos anteriormente. Entonces, canalé por detrás, tomo lazada, pico, lazo y levanto. Tengo 3. La primera pasa por dentro de las otras 2. Y voy a repetir en el siguiente punto, siempre canalé por detrás. Lazo, levanto y paso. Así van a continuar tejiendo uno en cada punto. Si necesitan acomodarse o ayudarse con los dedos al momento de hacer esta lazada, lo pueden hacer. Bien, fíjense que estoy llegando al final. Y esto es lo que les decía. El punto en donde tengo el marcador, ese punto no lo voy a tejer. Mi punto número 10 en el primer punto que tejí en la vuelta anterior. Pero en esta trama la cadena no cuenta como punto, ¿sí? Entonces el último punto lo voy a tejer acá. El marcador me dice a dónde no tengo que tejer, para que el tejido no se me vaya aumentando. Siempre voy a tejer 10 más la cadena de subida. Vamos a pasar a la siguiente vuelta. Hago una cadena de subida. Vamos a seguir poniendo el marcador. Y vamos a seguir tejiendo.
Comienzo en este punto, lazo, pico, levanto y el primero pasa por dentro de los otros dos. Fíjense que donde está el marcador no tejí, lazo, levanto una cadena, vamos a mover el marcador, ahí, y comenzamos otra vez. Esta trama es para tejerla lo más flojo posible. Si ustedes tejen muy ajustado, es posible de que les cueste tejerla. Si ajustan mucho los puntos, quizá les cueste pasar la aguja por dentro. Entonces es ideal para practicar aflojar la muñeca, ¿sí? Y no tejer tan ajustado para quienes suelen tejer muy justo. Terminé la cuarta vuelta. Bien, fíjense cómo va quedando, ¿sí? Cómo se va haciendo este punto elástico. Nosotros vamos a ir tejiendo de esta forma, ida y vuelta, hasta llegar a, en mi caso, esos 50 centímetros que yo necesito para comenzar a tejer la parte de arriba del chaleco. Acá tengo una partecita que yo ya tengo más avanzada, la espalda. Vamos a tener que tejer dos partes iguales, ¿sí? Dos elásticos, uno para la delantera y uno para la espalda. Y con este elástico que ya tengo terminado les quiero mostrar dos cosas. Primero, que para medirlo van a colocar el elástico en la mesa sin estirarlo, ¿sí? Que el tejido esté flojo, pues si yo esto, como es un punto elástico, lo estiro, va a medir mucho más de lo que realmente mide, ¿sí? Entonces, sin estar estirando mucho el tejido, relajado sobre la mesa vamos a medir. Una vez que lleguen a los centímetros que ustedes necesitan, ahí van a dejar de tejer, van a cortar el hilado y para comenzar a hacer el segundo elástico van a contar la cantidad de vueltas que tejieron. Así en el otro elástico tejen la misma cantidad de vueltas y les quedan de esta forma dos elásticos exactamente iguales. Para saber cuántas vueltas tejieron, así pueden tejer la misma cantidad en la otra parte, van a contar. ¿De qué forma van a contar? Van a tener en cuenta que al ver el tejido, ustedes tienen una línea que es una espiga y una línea que se hunde, ¿sí? Que está por debajo. Van a ir contando de este modo, van a contar una acá y otra la que resalta hacia arriba, 2, 3 la que va hacia abajo, 4 la que va hacia arriba, 5 la que va hacia abajo, 6 la que va hacia arriba. Si ustedes cuentan solamente las espiguitas, van a estar contando la mitad de las vueltas. Tienen que contar también la hilera que queda del otro lado hacia abajo. Entonces, desde el inicio van a comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Van a contar la cantidad de vueltas que hicieron, lo van a anotar y van a hacer lo mismo en el segundo elástico, que es el que yo estoy haciendo ahora. Una vez que tengan los dos elásticos, vamos a comenzar a tejer la parte de arriba del chaleco. Esta primera parte del video va a llegar hasta acá, ¿sí? Ya hablamos sobre hilados, hicimos la muestra, ya sacamos medidas, ya vimos cómo es la estructura y comenzamos a hacer nuestra parte del elástico. En la parte número 2 ya vamos a tejer la espalda y la delantera, así que las espero en la parte número 2 para comenzar a tejer la parte de arriba de nuestro chaleco.